Buenas a todos. En este vídeo vamos a recorrer brevemente la vida y trayectoria del que fue el fundador del Imperio Romano, Octavio Augusto. El fundador del Principado Romano, más conocido como Imperio, nació en Velletri, cerca de Roma, en el 63 a.C. Su nombre originalmente era Cayo Octavio Turino, estirpe de origen patricio y con gran importancia durante las guerras púnicas. La madre de Octavio, Asia, era sobrina del gran Julio César. Esto acabaría teniendo una notable importancia, ya que tras el asesinato de César en el 44 a.C., la lectura de su testamento evidenció que el dictador había adoptado legalmente a Octavio, pasando a llamarse desde entonces Cayo Julio César Octavio. La adopción de Augusto lo puso en el epicentro de la política romana justo en el momento en que se debatía la continuidad de la República y los antiguos rivales y aliados de Julio César se posicionaban para obtener el poder. Con la habilidad que siempre le caracterizó y con el aura de hijo adoptivo de César, formó en el 43 a.C. el segundo triunvirato, junto a Lépido y Marco Antonio. Este último general que no solo era sobrino de Julio César, sino también esposo de Octavia la Menor, única hermana de Octavio. La victoria de los ejércitos del triunvirato sobre los asesinos de César en la batalla de Filipos dejó finalmente frente a frente a los dos rivales políticos por el poder, Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio se desplazó entonces a Egipto, donde Cleopatra, continuadora de la dinastía de los Ptolomeos, gobernaba un reino rico en grano y oro, esencial en la lucha por el poder en Roma. Mientras tanto, Octavio derrotaba en Occidente a Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande, y el único rival que le podía hacer sombra en Italia y en el Mediterráneo occidental y central. Tras estos acontecimientos, solo quedaban Octavio y Marco Antonio frente a frente, ya que Lépido había aceptado su papel menor en esta pugna y se retiró de la disputa. En la batalla naval de Accio en el 31 a.C., la flota de Octavio, comandada por su general Agripa, derrotó decisivamente a la flota combinada de Marco Antonio y Cleopatra. Tras los suicidios de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio quedaba, por tanto, como gobernante único de una república que llevaba casi un siglo de crisis y guerras civiles. Sin embargo, Octavio se movió con cautela para no ser acusado de querer implantar una dictadura al estilo de la de César. Por eso, en el año 27 a.C., devolvió los poderes al Senado y este, en agradecimiento, lo nombró con los títulos de Augusto, que significa ilustre o magnánimo, y Princeps, cuyo significado, el primer ciudadano, ejemplifica muy bien la idea de que en aquel momento no estaba claro cuál iba a ser la forma definitiva del Estado romano. Octavio, convertido ahora en Augusto, recibió del Senado poder militar, es decir, imperium, para controlar definitivamente las provincias limítrofes, algunas de ellas, como Hispania, controladas muy superficialmente. Octavio recibió este encargo para realizarlo durante un periodo de 10 años, tiempo que utilizó además para aumentar su prestigio gobernando de facto al margen del Senado. En el 23 a.C., Octavio logró también el nombramiento como tribuno de la plebe con carácter vitalicio, lo que le permitía controlar de facto las sesiones del Senado y las leyes, todo ello manteniendo el imperium, que le daba el control militar absoluto de las legiones romanas. Paralelamente se hizo proclamar Caesar Divi Filius, es decir, hijo del divino César, estableciendo de esta manera un vínculo indisoluble con la familia Julia y el más famoso e ilustre de sus miembros, el gran Julio César. Naturalmente, todo esto formaba parte de un elaborado programa de autopropaganda
para justificar la lenta e inexorable transformación de Roma de una república a un principado. Igualmente, entre los años 12 y 2 a.C., adquirió también los títulos de Pontifex Maximus, que lo convertía en el sacerdote de mayor rango del colegio sacerdotal, y de Pater Patriae, el equivalente a protector del imperio. Con ello culminaba la lenta transformación de Roma hacia un principado unipersonal, con la figura del emperador como máxima cabeza visible del Estado. A pesar de no ser un gran general, el ahora Augusto consolidó y expandió la frontera del imperio, culminando la conquista de Hispania en el 27 a.C., conquistando las provincias de Recia y Nórico entre el 25 y el 12 a.C., adquiriendo y pacificando la Iliria en la costa dálmata, convirtiendo en clientelar la Mauritania en el norte de África o anexionando definitivamente la provincia de Galacia a partir del 25 a.C. Por supuesto, no todo fueron victorias. En el año 9 después de Cristo, el gobernador de Germania, Quintilio Varo, en un intento por ampliar las fronteras en las boscosas tierras al este del Rin, adentró imprudentemente las legiones 17, 18 y 19 y cayó en una emboscada liderada por el caudillo germano Arminio en un lugar llamado Teutoburgo. La completa aniquilación de 3 legiones, unos 15.000 hombres, sumió a Octavio en una profunda depresión, pero le hizo comprender que los límites reales del imperio no podían ir más allá del río Rin. Una vez que Augusto consolidó su poder, su principal problema fue su propia sucesión. De nada serviría construir una nueva forma de Estado unipersonal, el imperio, si no era capaz de traspasar y legar su poder. Parece ser que su primer sucesor fue Marcelo, su sobrino, y casado con su única hija, Julia. Sin embargo, su inesperada y sospechosa muerte en el 23 a.C. le obligó a buscar otras alternativas. Después de la muerte de Marcelo, Octavio casó a su general favorito Agripa con su hija Julia, con la que tuvo, entre otros, a Cayo César y Lucio César, a quienes Augusto adoptó legalmente como hijos para ponerlos en el orden sucesorio. Sin embargo, ambos murieron en extrañas circunstancias entre los años 2 y 4 después de Cristo. En esta coyuntura, Augusto no tuvo más remedio que adoptar y poner en el orden sucesorio a Tiberio, hijo del primer matrimonio de Livia, su esposa. Todo ello a pesar de que Tiberio detestaba a Augusto, entre otras razones, porque le obligó a divorciarse de su esposa Vipsania para casarse con Julia, única hija de Octavio. De esta forma, cuando Augusto muere en el año 14, su sucesor, Tiberio, no solo no llevará su sangre, sino que en realidad pertenecía a otra familia, la Claudia, ahora emparentada con la familia Julia. De ahí el nombre de la dinastía Julio-Claudia. Por otra parte, Augusto mantuvo siempre una gran preocupación por el bienestar de los habitantes de Roma, consciente de que su apoyo era fundamental. Por eso mejoró el centro de la ciudad y otras áreas, como el barrio de Subura o el campo de Marte. Introdujo además un servicio de policía para mejorar la seguridad y amplió el rudimentario sistema de bomberos ante los habituales incendios. Honró a su gran general y amigo Agripa, muerto en el año 12 a.C., con el famoso Panteón, que aún se yergue majestuoso en Roma y es de hecho el único edificio romano intacto en la capital del imperio. Igualmente, para honrar a su mentor y padre adoptivo, el gran Julio César, hizo levantar en el foro en su honor el templo de César en el mismo lugar en que fue cremado tras su asesinato. Aún hoy en día el público sigue llevando flores en aquel histórico lugar.
ante la necesidad de visualizar su poder y magnificencia, hizo construir un nuevo foro en honor al dios Marte tras su victoria en la batalla de Filipos. Su construcción comenzó en el año 18 a.C. y está situado justo al norte del foro de César, siendo el templo de Marte Vengador su centro principal, originalmente rodeado de columnas y estatuas, entre ellas las del propio Augusto. De ese excelente templo de Marte hoy en día solo quedan las escalinatas principales y parte de las columnas frontales. Sin embargo, sabemos por los cronistas que las enseñas imperiales de las 3 legiones destruidas en Teutoburgo, cuando fueron recuperadas entre los años 15 y 40 después de Cristo, fueron llevadas al interior de este templo. El famoso Arapaquis o altar de la paz de Augusto fue construido entre el año 13 y el 9 a.C. para conmemorar sus victorias en la Galia e Hispania. Su proyecto iconográfico de clara influencia helenística muestra los mitos desde la fundación de Roma con Augusto en relación directa con sus antepasados, en una muestra más de su interés por la propaganda, en este caso de carácter mítico-religioso. Sin embargo, su mayor proyecto propagandístico fue su famosa Res Gestiae Divi Augusti, en el que Augusto relataba en primera persona sus hazañas y logros. Grabado en mármol, constituye un documento excepcional de la obra del primer emperador, gracias al cual sabemos, por ejemplo, que la capital del imperio tenía durante su mandato nada menos que 1 millón de habitantes. Igualmente, Augusto amplió la base impositiva de los habitantes del imperio y la romanización con numerosas fundaciones de colonias. Solo en Italia fundó 28, entre ellas Turín, pero a lo largo y ancho del imperio dejó su impronta fundando más de 20 colonias en Hispania y más de una decena en el norte de África o en la costa dálmata. De esta forma, Augusto lograba anclar su proyecto imperial en amplias capas de las poblaciones conquistadas. El primer emperador de Roma era sobre todo un gran propagandista. Utilizó las monedas para proyectar sus logros e intereses. Por ejemplo, en este escenario, la leyenda en reverso Obquivis Servatos significa para proteger a los ciudadanos, alusión directa a la misión como padre de la patria y líder militar del imperio. Para ampliar la necesaria recaudación y hacer frente a los enormes gastos del ejército y las nuevas construcciones, creó un impuesto sobre la tierra y otro sobre las propiedades, poniendo además bajo control directo aquellas provincias más ricas, como Egipto, que era de facto el granero de Roma. Augusto tampoco olvidó la cultura. De hecho, encargó personalmente al joven poeta Virgilio la realización de su famosa Eneida, epopeya sobre los orígenes míticos de Roma, relacionando a su vez con el mito de Troya, en donde Augusto no solo se enlaza genealógicamente con los fundadores de Roma, sino que es considerado la continuación natural de las glorias griegas. Un ejemplo perfecto de propaganda política. Augusto murió en paz y en la cama en el año 14 después de Cristo, tras 42 años de reinado, algo que acabaría siendo muy inusual en la historia de los emperadores romanos. Fueron depositadas sus cenizas en el mausoleo que lleva su nombre y que mandó edificar después del año 29 a.C. tras su regreso de Alejandría en Egipto. Esta obra refleja en gran medida su carácter y su interés por pasar a la posteridad como el creador de una nueva Roma. Actualmente el mausoleo donde antaño no solo estuvo Augusto, sino también emperadores como Tiberio, Claudio o Nerva, se encuentra en muy mal estado, cubierto de vegetación y sin posibilidad de ser visitado su interior. Pero aunque sus cenizas ya no están, su legado como fundador de un imperio que duró más de 1000 años sigue vigente hoy en día.